universitaria Minuto de Dios, cuarto semestre de Administración de Empresas, y estaré hablando en esta tarde de los elementos del contrato de trabajo. El contrato de trabajo contiene unos elementos esenciales tales como la actividad personal del trabajador, la subordinación y la remuneración. A continuación, los aspectos que conforman este tipo de contrato y los derechos que se adquieren en su celebración. El artículo 22 del Código Sustantivo de Trabajo establece que el contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades por medio del cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a favor de otra que puede ser natural o jurídica, bajo su subordinación y a cambio de una remuneración salarial. De conformidad con lo previsto, el artículo 23, un contrato laboral se encuentra conformado por tres elementos que lo definen como tal. Es decir, si una relación laboral falta alguno de los elementos que mencionaremos a continuación, no estaríamos hablando de un contrato de trabajo de dichos elementos. Son a saber, prestación personal del servicio. Este precepto supone que el trabajador debe prestar sus servicios de manera personal al empleador, es decir, no puede realizar a través de terceros. Subordinación. Este elemento supone la ejecución de labores bajo el mando de un superior que en el sitio de trabajo o fuera de este se caracteriza, entre otras cuestiones, por el cumplimiento de las órdenes recibidas de un horario y por el suministro de materiales de trabajo por parte del empleador para que el trabajador pueda ejecutar la actividad. Remuneración. Este elemento es lo que se denomina salario y que debe ser pagado al trabajador como contraprestación de su servicio. Características del contrato de trabajo. Además de los elementos mencionados, el contrato de trabajo se caracteriza por ser consensual, es decir, se perfecciona con el consentimiento de las partes. Bilateral, debido a que las partes se obligan de manera recíproca. Comunicativo, este es que las obligaciones pactadas son ciertas y determinadas, es decir, el empleador conoce la prestación del servicio que va a recibir y el trabajador la remuneración que va a percibir como salario. Trato sucesivo, es decir, va ejecutándose en la medida en que las obligaciones se van cumpliendo en el tiempo. Oneroso, que en este se dan contraprestaciones de contenido económico. Nominado, ya que la ley le asignó una denominación especial. Principal, porque tiene vida autónoma o independiente. Podemos seguir de derechos que adquieren en la firma de un contrato de trabajo. Podemos decir que al momento que un trabajador firma un contrato de trabajo se hace acreedor a los siguientes conceptos, a saber, el primero es salario, el segundo aportes a seguridad social, tales como salud, pensión y riesgos laborales. Tercero, protecciones sociales, prima de servicio, cesantía, intereses de las cesantías. Cuarto, vacaciones. Quinto, aportes a caja de compensación familiar. Sexto, auxilio de transporte. Séptimo, horas extras, trabajo suplementario, dominicales y festivos. Séptimo, pago de incapacidades de origen común o laboral. Octavo, licencias laborales. Y noveno, viáticos. Podemos concluir que los diferentes factores que se vinculan en un contrato laboral siempre van de la mano con
lo que el empleador y el empleado al momento de celebrar este contrato pacten. Es decir, cuando hay un mutuo acuerdo, la idea es que las dos partes se sientan satisfechas de lo que se está llevando a cabo en ese momento. Es decir, que todas las pautas queden claras y todo quede legalmente establecido en ese contrato de trabajo. Que pues la persona no se siente insatisfecha porque después con el tiempo o con el transcurrir de los días ve que se anexan otras cláusulas a ese contrato. Ya eso no puede suceder porque ya se definió previamente bajo todos los parámetros de un contrato, y que pues muchas veces hay empresas que vulneran estos derechos que se adquieren al momento de firmar el contrato. Hay unas empresas que hacen unos otros sí, y varían ciertas prestaciones que al momento inicial del contrato se habían establecido. Entonces la idea es que cuando estemos firmando o estemos llevando a cabo un contrato. Mi nombre es Brandon Figueroa, estoy en el curso de Administración de Empresas, modalidad distancia, en el grupo número 11, y de acuerdo a lo que dijo mi compañero en elementos esenciales del contrato, también podemos definir cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes en atención a las condiciones de cada una. Les vengo a hablar en este conversatorio sobre ellas. Estas medidas se deben tener en cuenta: Código Sustantivo del Trabajo, artículo 57. Obligaciones especiales del empleador. Son obligaciones especiales del empleador: 1. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores. 2. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales, en forma de que se garanticen responsablemente la seguridad y salud. 3. Prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o de enfermedad. A este efecto, en todo establecimiento, taller o fábrica que ocupa habitualmente más de 10 trabajadores, deberá mantenerse lo necesario según reglamentación de las autoridades sanitarias. Guardar absoluto respeto a la dignidad del personal, del trabajador, a sus creencias y sentimientos. Cumplir el reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes. Código Sustantivo del Trabajo, artículo 58. Obligaciones especiales del trabajador. Son obligaciones especiales del trabajador realizar personalmente la labor en los términos estipulados, observar los preceptos del reglamento y acatar, cumplir las órdenes e instrucciones de que modo particular la impartan el empleador o sus representantes según el orden jerárquico establecido. No comunicar con terceros, salvo la autorización expresa, la información que tenga sobre su trabajo, especialmente sobre las cosas que sean de la naturaleza reservada o cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios al empleador, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales, trabajo ante las autoridades competentes. Conservar y restituir un buen estado, salvo el deterioro natural, los instrumentos y útiles que le hayan sido facilitados y la materia prima sobrante, entre otras obligaciones. Obligaciones del empleador. Duración del contrato, a término indefinido según el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo. El contrato del trabajo no estipula término fijo o cuya duración no es por la de la obra o la naturaleza de la labor contratada o no se refiere a un trabajo ocasional transitorio. Será contratado a término indefinido. El contrato a término indefinido tendrá vigencia mientras subsistan la causa que le dieron origen y la materia del trabajo. Con todo, el trabajador podrá darlo por terminado mediante aviso escrito con antelación no inferior a 30 días para que el patrono lo reemplace. En caso de no dar aviso oportunamente o cumplir solo o parcialmente, se aplicará lo dispuesto en el artículo 8, numeral 7 para todo
para todo el tiempo o para todo el lazo dejado cumplir. Duración del contrato a término fijo. Según el artículo 46, capítulo 4 del Código Sustantivo del Trabajo, el contrato a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años, pero es renovable indefinidamente, sin antes de la fecha del vencimiento del término estipulado. Ninguna de las partes avisaré por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato, con una antelación no inferior a 30 días. Este se entenderá renovando por un periodo igual al inicial pactado y así sucesivamente. No obstante, si el término fijo es inferior a un año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato por 3 periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un año y así sucesivamente, a término fijo. Hola, buenas, mi nombre es Joyce Barraza. Soy estudiante de cuarto semestre de Administración de Empresas en la Universidad Minuto de Dios y actualmente laboro en la Clínica Bonahona Prevenir. Para seguir con el tema del conversatorio, vamos a hablar acerca de los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral. Bueno, para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral debemos tener algo en cuenta y es las modalidades de contratos laborales. Pues para que un trabajador se sienta estable en su área o en su lugar de trabajo, debe tener pues seguridad o debe tener un contrato laboral, ya sea escrito o verbal, o las diferentes modalidades que nos habla el Código Sustantivo Laboral. El Código pues Sustantivo del Trabajo. En el artículo 37 de este código pues manifiesta que el contrato laboral puede ser escrito y verbal y que no requiere ninguna solemnidad pues en específico para que sea válido. Y pues en el artículo 38 pues hablan de que las dos partes deben ponerse de acuerdo en dos aspectos fundamentales, como dónde se va a desarrollar el trabajo y cuáles son las tareas pues para llevar ese trabajo o esa labor a cabalidad. Y también cuál será el monto de la remuneración y cuáles son los tiempos en los cuales se va a cancelar pues esa remuneración. Y como mis compañeros pues les había comentado anteriormente, el Código Sustantivo del Trabajo también dice en el artículo 39 pues que para el trabajo para el contrato laboral escrito pues debe estar la fecha y donde se firmó el contrato, del lugar donde se contrata al trabajador, de obtener el domicilio y todo esto, todas estas cositas que son esenciales para el contrato. Pero hablando un poquito acerca de las modalidades del contrato, el Código Sustantivo del Trabajo nos habla acerca de las modalidades según la duración. Pues un contrato laboral puede ser clasificado pues por su duración. Pues puede ser a término fijo o a término indefinido, por obra labor, transitorio. Entonces, en el contrato de trabajo a término fijo, o que también se maneja pues en la Clínica Bonahona Prevenir y que está regulado por el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, pues señala que este debe tener como máximo una duración de 3 años y que puede ser renovado pues indefinidamente. Para que este contrato no se renueve de forma automática, pues es preciso continuar con un contrato en donde notifique una decisión de no renovar pues el contrato, y esto debe ser con una anticipación por lo menos 30 días. Se debe pues notificar al trabajador
con 30 días de que su contrato no será renovado y la fecha la fecha a la cual va pues trabajar el colaborador con la empresa. Pues en el caso de que el colaborador haya sido contratado a un periodo de un año o un poco inferior a un año, este se puede pues renovar solamente 3 veces y a partir de esta tercera vez pues se debe hacer a un término superior o igual a un año. En cuanto al contrato de trabajo a término indefinido, pues también se regula por el artículo 47 de este código. Pues en cuanto al contrato laboral de obra o labor, pues el tiempo lo define pues el tiempo que se lleve haciendo pues una tarea. Si es una tarea o una labor que se puede hacer a 3 meses, pues el contrato va a 3 meses, a 6 meses o a un año. Pues tipo de contrato no tiene una renovación, pues ya que su naturaleza no admite pues una renovación, ya que bien es llamado contrato por obra labor. Otro tipo pues de trabajo otro tipo pues de contrato que se ve muy reflejado no solamente en la Clínica Bonadona, sino en muchas otras empresas, es el contrato por prestación de servicios. Esta se ve más pues en los médicos o especialistas, ya que ellos no tienen poca obligatoriedad pues con la organización no le presta no le paga pues sus prestaciones sociales, sino que solamente le pagan su remuneración, su sueldo, y ellos se encargan pues de pagar cada una de sus prestaciones sociales y ambas partes se colocan de acuerdo y en el contrato pues establecen el trabajo a realizar y el tiempo por el cual van a estar realizando esta labor. Otro tipo pues de contrato laboral es el contrato de aprendizaje, que va enfocado hacia los practicantes con el fin de que este tipo de personas vayan incursionando pues en el mundo laboral. Un ejemplo de eso es como las universidades y los centros de formación. Entonces, hay una diferencia cuando es un estudiante pues universitario y un estudiante de una formación técnica o tecnóloga. Para los estudiantes la remuneración es llamada auxilio de sostenimiento y es un porcentaje que le dan del salario, y a estos practicantes no se les cancela pues prestaciones sociales. Para los estudiantes universitarios se cancela un salario mínimo o superior. Y pues como dije anteriormente, si el estudiante o el practicante no es universitario, se le remunera un valor por debajo pues del mínimo. Ejemplo de esto son los practicantes como SENA, INCATEC, INCA, CODETEC, pues que se ve muchos en las entidades. Que el empleado tenga uno de estos tipos de contrato ayuda pues a la estabilidad. Un trabajador pues que se va a sentir feliz pues de realizar su labor, ya que está definido mediante un contrato la labor que va a realizar y después su remuneración.